10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Estás viendo AQP Televisión. Estás viendo AQP Televisión. Bienvenidos amigos a AQP Noticias de AQP TV. En estas 2 semanas no hemos salido al aire porque obviamente la corrupción se mueve, ¿no? Tiene sus fórmulas. Y entre esas fórmulas está sin lugar a dudas el meterse y buscar utilizar la tecnología para tratar de impedir nuestra labor. Y nos mandaron un virus. Y ese virus, y nos hackearon, y entonces han hecho barbaridad y media, que estamos resolviéndolo poco a poco, para impedir nuestro trabajo. Pero, ¿saben qué cosa? La verdad se abre paso, y las cosas poco a poco se decantan. Las cosas que no se hacen bien, al final terminan mal. Esas cosas que no se hacen bien son definitivamente las cosas negativas. Al final todo termina mal. Y al final, ¿qué creen? ¿Que así van a poder seguir haciéndolo? No, ya no hemos tomado precauciones, ya 2 veces no caemos en el asunto, ¿verdad? Entonces, eso quiero decirles. Eso ha pasado. Y obviamente, ¿quiénes son los corruptos? Pues, ¿quién más va a ser? Los corruptos, los políticos malos de las comprometidos con Odebrecht, los que defienden a esos políticos comprometidos con Odebrecht, con Camargo y Correa, es decir, con todo el tema lavajato. Mejor hablemos así, porque el tema no es solamente Odebrecht, es OAS, Odebrecht, Camargo y Correa, etc. ¿No es cierto? También los peruanos, ¿no? Las empresas del Club de la Construcción, etc. Y hay mucha gente que definitivamente intenta callar, a ver cómo puede callar a los demás. Y entonces, esta señal que tiene mucha aceptación y muchísimas gracias por eso de parte de ustedes, han intentado acallarla, ¿no? Acallarla. Y al puro y al mero estilo del 92. No quiero decir con eso que los fujimoristas son los que lo han hecho. Tampoco quiere decir que no son. Habrá que investigarlo. Y me encargaré de hacerlo. ¿No es cierto? Y hablando de esto del 92 y todo este asunto, bueno, fíjense ustedes. Primero quiero decirles que mañana o a más tardar pasado voy a pasar la edición esa que quedó, que no se pudo, que no salía audio, y que estaba en, ¿cómo se llama? En cámara lenta, las imágenes. La voy a emitir. Probablemente algunas cosas estén desfasadas de tiempo, pero es una edición, como siempre, la nuestra es principista. Y entonces decir, ¿qué es lo que ha pasado? Ahora, lo que ha pasado es lo que se veía venir. Un fujimorismo, acuñismo, aprismo, etcétera, terco, que ya decían que ellos manejaban todos, igual que, ¿cómo se llama? Que el hermano de Keiko, ¿no es cierto? O sea, todo ese fujimorismo en conjunto, unido, con ex congresistas de PPK, como el presidente del Congreso, ¿por dónde llegó? ¿No es cierto? Todos tercos, de una manera
sumamente despreciativa por el Perú, siguieron haciendo de las suyas. Y eso les ha pasado por la factura. Pero esa factura es una factura bien cobrada. Ahora intentan decir que no, que para aquí, que por allá. Fíjense ustedes. Frente a la no discusión, y eso analicémoslos claramente, analicémoslos fríamente, frente a la no discusión de las elecciones, de que se adelanten las elecciones, que todos se vayan, presidente y Congreso, ¿no es cierto? Y que lo archivó la señora presidenta de la Comisión de Constitución, que ahora quiere darse de víctima, imagínense, la señora Bartra víctima, ¿no? Pero bueno, frente a ese tema, a ver, vamos analizando seriamente, ¿no? Entonces el presidente anunció en un mensaje que iba a ser cuestión de confianza la no elección del Tribunal Constitucional, o sea, de los miembros del Tribunal Constitucional que estaba anunciando el Congreso, porque la manera como lo iban a hacer no iba sino a terminar en un copamiento de una institución importantísima en la vía democrática como el tribunal. No se olviden que el tribunal es un eje, y el tribunal es el cimiento fundamental de la democracia, porque es el que interpreta nuestra Constitución, ¿no es cierto? Y es el que pone las cosas en su lugar a ese nivel. Entonces, el presidente Vizcarra, ¿no?, que ya les digo, no siempre les he dicho, no es santo de mi devoción, pero hay cosas que está haciendo bien. Entonces, intérprete de lo que pensaba el pueblo, intérprete de lo que significaba el Tribunal Constitucional, hizo una cuestión de confianza. Y lo mandó a su primer ministro el día lunes a primera hora, ¿no? ¿Para qué? Lo mandó a su primer ministro para que vaya y presente la cuestión de confianza. ¿Y qué cosa hizo el primero? Cerró las puertas. Cerró las puertas. No querían escuchar al presidente del Consejo de Ministros. No lo querían escuchar, cerraron las puertas. Dijeron, no, ese señor no entra por aquí, por allá. Y entonces se encerraron ahí en el hemiciclo. Y se disponían, estaban llamando, ¿no es cierto? Estaban llamando quienes estaban presentes, llamando lista. Entonces no se sabe cómo, en qué momento se descuidaron. Se descuidaron, por presión también de algunos congresistas de otras bancadas, se descuidaron, ¿no?, de la presión de cierre, y ¡pac!, se coló el presidente del Consejo de Ministros y algunos de los ministros. Y entonces hablaron con el presidente del Congreso, el presidente del Congreso dijo, por cortesía, les voy a dar la palabra. Parece que el presidente del Congreso no conoce la Constitución. Parece que no la conoce. Porque la Constitución dice que el primer ministro o cualquier ministro pueden acudir a las sesiones del Congreso y pueden hablar sobre los temas, participar sobre los temas que se están discutiendo, y lo único que no pueden es votar. Eso dice pues la Constitución. Entonces no había ninguna cortesía, era su derecho del primer ministro hablar. Pero ellos hablaban de cortesía, esas cosas van sumando pues a lo que posteriormente ha sido, ¿no? Y entonces él hizo cuestión de confianza y pidió que se vote la cuestión de confianza, ¿no? Y entonces se salió. ¿Y qué cosa hicieron? No. Dijeron, no, se vota más tarde, ahora se discute más tarde, ¿no es cierto? Ahora vamos con lo que nosotros teníamos que hacer. Y empezaron, ¿a qué? Empezaron a buscar los votos para elegir a los miembros del tribunal. Y
¿Y saben qué hicieron? Lograron los votos, ¿no es cierto? Porque todo el Congreso Penal quería irse. Claro, 30.000 soles mensuales y una serie de gollerías, entre otras cosas. No querían irse, ¿ve? Y entonces encontraron votación suficiente para uno de ellos. Para el primo del presidente del Congreso. Pero cometieron errores. Uno de los errores fue que una de los miembros del Congreso, y esto es muy importante, uno de los miembros del Congreso, parlamentaria de la izquierda, estaba protestando en el centro del hemiciclo y alguien se acercó vivamente a su escaño y puso verde. O sea, hizo que apareciera un voto verde a favor de ese presidente. ¿No es cierto? De ese miembro del Tribunal Constitucional. Y entonces, ahí se armó pues la de San Quintín. Dijeron, eso no vale, todo el presidente pero era su primo. ¡Pah! Cerró la sesión. Cerró la sesión. En la tarde, el presidente de la República lanzó un mensaje a la nación y disolvió al Congreso. Disolvió al Congreso. Argumentando que había habido una negación de confianza fáctica. Muy bien. Y entonces, inmediatamente los congresistas agarraron y dijeron, no señor, este señor ha violentado la Constitución porque nosotros acabamos de aprobar, porque agarraron y aprobaron estar a favor de la cuestión de confianza por votación. Y, o sea, tenían un plan, ¿no? Estaba todo debidamente planeado. Entonces, inmediato aprobaron el asunto y dijeron que había violentado la Constitución. Y entonces procedieron, supuestamente, a buscar una vacancia. Pero ¿saben qué pasa? Que la vacancia no les funcionaba, no tenían, por impedimento moral, ¿no? No tenían suficiente votos. Necesitaban más o menos 103 votos y no los tenían. Entonces buscaron otra fórmula y encontraron el artículo, que aquí lo tengo, 114. ¿Y qué cosa dice el artículo 114? Vamos a leerlo para que la gente sepa, ¿no es cierto?, de qué cosa estamos hablando. Dice el artículo 114, dice, el ejercicio de la presidencia de la República se suspende por incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso, o dos, por hallarse este sometido a proceso judicial conforme al artículo 117 de la Constitución. Por incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso. No se trata de la incapacidad moral, ¿eh? El de la incapacidad moral es el artículo 113, que dice la presidencia de la República vaca por su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Por su permanente. En este caso se suspende. Entonces, ¿de qué cosa está hablando esta suspensión? ¿Qué pasa si al presidente de la República le ocurre un accidente? ¿O qué pasa si el presidente de la República está con una enfermedad media extraña que los médicos dicen, cuidado, ¿no? Podría fallecer. ¿O qué pasa si el presidente de la República tiene que ser operado? Entonces ahí suspende y el vicepresidente se encarga. Y se suspende por el periodo razonable de tiempo. Pero aquí no es vacancia moral permanente. Esta es una vacancia física. ¿Y por qué ahí sí tenían esa posibilidad? Porque el reglamento del Congreso decía que más o menos 87 votos para darle esa incapacidad. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? No tenían, el otro caso era más o menos 103, 104 votos que necesitaban para aplicarle el 113 de la Constitución. Y aplicaron ese. Y sobre la aplicación de ese, convocaron a la señora vicepresidenta. Y con crucifijo la hicieron juramentar. La hicieron juramentar.
Pero vea usted detalles en esa juramentación. Veamos los detalles. Primero, que habían utilizado mal la Constitución en la supuesta vacancia. Segundo, que ellos no eran un Congreso, ellos estaban disueltos. No podían hacer juramentar a nadie. Estaban disueltos. El señor Lechea no era presidente del Congreso. Era presidente de la Comisión Permanente, pero no del Congreso. Estaban disueltos. Entonces, como tal, definitivamente eso no funcionaba. Eso no funcionaba. Todo eso era ilegal. Y alguien dice, ¿la hicieron resbalar a Mercedes Arauz? No, yo creo que la ambición de poder la llevó a esa circunstancia. La ambición de poder. ¿No es cierto? Porque la señora Mercedes Arauz, bueno, no es una joven de 25 años, ahorita vamos a hablar de 30 años, y ahorita vamos a hablar de ese tema de la juventud. Es una persona hecha y derecha. Ha sido ministra, ¿no es cierto? Ministra de Economía todavía en el tiempo de Alan García. Ha sido candidata presidencial por el APRA. Claro que renunció luego cuando le impusieron a Del Castillo, pero fue candidata del partido aprista. Candidata a la vicepresidencia. Ha estado manejando una parte de la campaña. No es una persona que es nueva. Ha cometido delito. Ha cometido delito. Pese a haber renunciado, cometió delito. No le correspondía. No le correspondía. Y entonces, así quedaron las cosas. Y entonces, una serie al unísono, ¿no? Como si estuviesen contratados, una serie de constitucionalistas llamaron a los medios, dijeron, sí, que no, que la Constitución no existe eso fáctico, que tiene que ser una votación, etcétera. Yo tengo aquí el artículo correspondiente a la Constitución. Vamos a ir al artículo 134, ¿ya? El artículo 134 de la Constitución dice lo siguiente. El presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado o renuncia, este es el 133, o es removido por el presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete. Y aquí es que les leo el 133 para que el 134 se entienda. Entonces, artículo 134 dice, el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. ¿Ok? El decreto de disolución contiene la convocatoria de elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los 4 meses de la fecha de disolución sin que pueda alterarse el sistema electoral persistente. No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Disuelto el Congreso, se mantiene en función la Comisión Permanente, la cual no puede ser disuelta. No hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario. Bajo estado de sitio, el Congreso no puede ser disuelto. El 135, reunido el nuevo Congreso, puede censurar al Consejo de Ministros o negarle la cuestión de confianza, o sea, cuando ya se produzcan las elecciones. En ese interregno, dice, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia de los que da cuenta la Comisión Permanente, para que los examine y los eleve al Congreso una vez que éste se instale. Yo me hago la pregunta, ¿en dónde dice que debe haber una votación efectiva? ¿Dónde dice eso? En la Constitución. Dice si le ha negado. Hay formas de negar, pues, la negación fáctica. Esa es una negación. Hay formas de negar. ¿Ah? Es como un caso de un delito. Yo robo algo, ¿no es cierto? Viene la policía y lo boto. Lo dejo ahí. Y entonces, en el camino que me están correteando, ¿la policía tiene las pruebas de que él lo botó? ¿De que él lo sacó? No. En forma fáctica, ahí se sabe y ahí se conoce, por toda la trayectoria por donde caminó el delincuente que escapaba, que eso fue robado por él. Porque el testigo dice que él
sí lo arrojó. Y eso es lo que pasa en este caso. Lo que pasa es concreto. Decía ahí que no debía haber elección, hicieron una elección. El presidente del Consejo, que cuestiona, ¿no? Que el presidente del Consejo de Ministros solo le dieron la palabra por amistad, por cariño. Eso no es verdad, porque es su derecho. Y entonces, asumió su derecho. Ellos agarraron y eligieron de la forma en que no estaba en la cuestión de confianza. ¿Eso qué cosa significa? Significa que le dijeron que no. Por favor, eso es clarísimo. Eso es clarísimo. En todo caso, para el futuro, póngase en la Constitución que tiene que haber la votación. Refórmese la Constitución a ese nivel. Pero en este caso no. La cosa es clara. No dice. Se los acabo de leer. Esta es la Constitución. ¿Y quién me ha regalado esta Constitución? Congreso de la República. Porque pueden decir, no, se está leyendo un librito. No, está Congreso de la República. Tengo aquí unas notas que me he hecho antes de hablar. Entonces, luego ha venido el Congreso que yo quiero, que voy a hacer, que voy a presentar, ¿no? Me voy a presentar ante el Tribunal Constitucional. No son Congreso, son comisión permanente. Su única función que les asiste es administrar la plata, y lo otro que les asiste es revisar los decretos de urgencia con los cuales va a gobernar el gobierno para entregárselos al próximo Congreso. Ni ellos pueden criticar si quieren. Como personas pueden hacer las críticas que sea, pero como comisión permanente no tiene ninguna validez. Ese es pues el tema. Y ahí el fujimorismo nunca quiso, por ejemplo, ¿por qué se ha llegado a ese extremo? Porque es un malvado este presidente, ¿no? Si ellos lo pusieron. Ellos conversó con Keiko, lo aplaudieron, lo recibieron a Vizcarra. Algunos dicen que hasta conspiraron con Vizcarra contra PPK. ¿Por qué? Por hacerle caso a su lideresa, que no le había gustado que PPK le gane las elecciones. Eso pues es sumamente claro. Aquí no nos pueden venir con cuentos. ¿No? No nos pueden venir con cuentos. Esa es la pura verdad. Se la ganaron a pulso. La disolución. Se la ganaron a pulso. La disolución no es que ha venido, que un día que ha dormido mal el presidente y entonces los ha disuelto. No. Todo han venido frustrando por aquí, frustrando por allá. No esto, no el otro, no quiero hacer esto, no quiero llevar adelante. Eso no ha sido. Ellos dicen, ¿cuándo? Si le hemos dado, le hemos delegado. ¿Cuándo han querido legislar lo que le hace bien al país? ¿No se dedicaron a blindar a una serie de personajes? ¿No se dedicaron a blindar al fiscal de la nación? ¿No lo blindaron al ¿cómo se llama? Vocal supremo que escapó a Europa. ¿No han ido a todos los que tenían juicios de sus congresistas? ¿No los han blindado? Los han blindado. ¿No lo han blindado a Becerril, por ejemplo? Becerril está blindado, pues. Entonces, se lo ganaron a pulso. Se lo ganaron a pulso. Ese es un tema que es terrible, ¿no es cierto? Otra cosa que yo quería hablar el día de hoy es sobre el tema de las élites políticas. Todo este espectáculo que hemos visto, bochornosísimo, no me refiero a de la disolución, me estoy refiriendo a todos los presidentes metidos en corrupción. ¿Por qué es producto? Es producto porque después del gobierno de Belaúnde,
todo ha sido destructivo para la democracia y para las clases políticas. Un jovencito, de eso que habla pues el señor Muñoz de Lima, que me causa risa, porque claro, o sea, lo que hay que dar es muestras de renovación. Váyase usted pues, deje un teniente alcalde joven y váyase. Seguro que él no se siente capaz. No, acá tienen que reactivar, reorganizar, refundar nuestra democracia. Gente con experiencia. Con experiencia. ¿Unido a los jóvenes? Sí. Acepto el asunto, pero quienes tienen que manejar eso, gente con experiencia, que no hayan tenido que ver con ninguna dirigencia partidaria de los últimos años, desde el 80 hasta hoy. Que no hayan tenido que ver. Del 85, hablemos más. Por hacer una diferencia con quien hoy está de cumpleaños y quiero abrazar en el cielo. Quiero abrazar al cielo, ¿no? Quiero decirle que el presidente Belaúnde está más vivo que nunca. ¿No es cierto? Porque ahora lo tomamos como ejemplo. Valentín Paniagua también, ¿no? Pero hoy es su cumpleaños de Fernando Belaúnde, que fundó un partido que hoy está en desgracia, que hoy está en una crisis tremenda, producto de la irresponsabilidad de quienes estuvieron al frente de todas las dirigencias, ¿no? Una crisis al punto que aquí en Arequipa, por ejemplo, yo no veo sino la Secretaría Regional y por ahí un distrital, una provincial, la de Mollendo con sus distritos, una provincia chica, y punto. Punto y aparte. En lo demás, ¿dónde está? ¿Dónde han estado los dirigentes? ¿Por qué no fundaron? ¿Qué cosa hicieron? Y todavía ahí, parafraseándolo al señor Muñoz, ahí han habido en toda esa lista una serie de jóvenes de 30 años, 29 años, que han sido secretarios generales. ¿Qué hicieron? Ahí está el partido, pues. Lo mismo en el APRA. Igual, Alan García copó todo. Puso a su gente, a los que quería, a los verasballones, etcétera, etcétera. ¿Y dónde está la organización del APRA? No hay. ¿Qué pasó de esos verasballones jóvenes, ¿no es cierto?, que reemplazaron a Yugar y a Lozada? ¿Qué pasó de los reemplazantes jóvenes? Se hundió el partido. Se hundió el partido. Pues claro, al punto que tienen 4 congresistas a nivel nacional. Y que si los tienen es porque Lourdes Flores los va a ayudar, participando en elecciones con Alan García. Esa es la pura verdad. Aquí no tenemos nosotros que hacernos los locos. Aquí, esa gente que ha tenido que ver con eso, tienen que irse, así como se han ido los señores congresistas, igualito, a su casa. Y dar pase a aquellos con experiencia que fueron retirados a balazos, a golpes, haciéndoles barbaridades, desprestigiándolos, esos que retornen al partido, que tuvieron que ver con los mejores tiempos. Los mejores tiempos del APRA fueron el 85, del 80 al 85, ¿no es cierto?, desde que se fue Morales Bermúdez, desde la constituyente, ¿no?, y de Belaúnde igual, y del PPC igual, lo mismo. Ahí vemos un congresista joven, ¿no es cierto?, metido con deber hasta el cuello, metido con las cooperativas hasta el cuello. ¿Ah? Vergonzoso. Esos son los jóvenes que tenemos que llamar. Esos son los jóvenes, por favor. Lo que tiene que haber es que aquellos con capacidad, líderes, yo conozco en el APRA líderes que se retiraron y que dejaron.
En Acción Popular igual. Hay líderes y lideresas. Igual en el APRA, líderes y lideresas. Igual en el PPC, que también los dejaron de lado, que los sacaron. Esos tienen que volver y conducir el partido, sus respectivos partidos, para poder salir de todo. Y esas élites, fuera. Algunos ya se están pensando irse de que se vayan. Pensando, ¿por qué? Porque están dando pelos codinomes, ¿no? Claro, esos que tienen los codinomes, están escapando, pues. Van a escapar. ¿No es cierto? Aunque rogándole a Dios, he visto en la última entrega de los programas políticos, de que parece que por ahí ya no hay cómo pagarle a quienes buscan el My Web Day, ¿no es cierto? El sistema ese en donde están todos los codinomes. Bueno, pues eso hay que arreglarlo. Pero aquí no se nos puede escapar nadie, ¿no es cierto? Hay que actuar como en las enfermedades radicales. Radical todo. Y ese es un tema de esos jóvenes, como decía, ¿no? Los jóvenes. ¿De dónde salió Alan García? Joven, pues. ¿Ah? ¿De dónde salieron secretarios generales de los partidos que han dejado en este estado los principales partidos políticos de los años 80 que lucharon contra los militares para recobrar la democracia? Ahí se quedaron jóvenes. ¿Y esos jóvenes qué hicieron de los partidos? Es esa demostración de decadencia. Y entonces, lo que hay que hacer es a gente que tienen capacidad de liderazgo, a gente que realmente son dirigentes y son líderes, a esa gente hay que traerla. De cada uno de sus partidos políticos. ¿No? No nuevas en el partido. No, de ahí mismo, de su partido. Y hay que traerlas, ¿para qué? Para empezar a reorganizar estos partidos políticos. Después de este espectáculo, después del extremo, ¿no es cierto?, de estar en el pantano ya, con el pantano encima de nuestra cabeza, lo que tenemos es que buscar no perder la respiración, y para eso tenemos que buscar cambiar los líderes y todas esas élites políticas, ya pues se acabó. Muchas de esas élites políticas, por ejemplo, han agarrado en sus propios WhatsApps, en sus propios chats, y han aparecido. ¿Qué tal, no? Quieren que uno es improvisado. De pronto resulta que uno que está defendiendo, que es dictador, tiene todas las opiniones juntas y las pone una, otra, todas seguidas. O sea, como si las tuviese en un archivo que le han enviado. ¿No es cierto? Una y otra, toditas las opiniones de los que habían estado hablando en los medios de comunicación. Y no saben que habían otros que no habían hablado en los medios, ¿verdad?, sobre la constitucionalidad o no del cierre del Congreso. Pero qué raro, ¿no? Por eso es que lo primero que tienen que hacer es buscar a los fujimoristas que están ahí metidos, ¿no es cierto?, que han estado metidos en las dirigencias, etcétera, y a esa gente someter la disciplina. Y si se pueden arrepentir, porque este país es un país que acepta arrepentidos, muy bien, pues, que se pongan al orden dentro de los estatutos de sus respectivos partidos. Pero es gente infiltrada, que le hace daño a la democracia. Gente que ha infiltrado el fujimorismo. El fujimorismo realmente hace un cáncer en la democracia. Y ya lo ven. ¿En qué terminamos? Con todos los problemas que terminamos,
con menos un presidente, menos el Congreso fuera. Imagínense. O sea, esto es terrible. Hay infiltrados, ¿eh? ¿Cómo tienen todo? Tienen escritos todo. ¿Quién digita eso? ¿Quién digita ese asunto? ¿Ah? ¿Quién digita? Claro que hay gente que digita, ¿no? Por eso yo aquí después agarran y dicen, las obras sociales no se pueden realizar. ¡No! Abajo las obras sociales no se puede repartir. Como estos compadres repartieron desayuno, almuerzo y comida a todo el pueblo para metérselo al bolsillo. Y sin embargo los dejaron al hambre, pues, cuando la democracia los descubrió y los votó. Se quedó el pueblo al hambre. Y entonces había que hacer, no se olviden, ¿se acuerdan ustedes del paquetazo del 90? ¿Qué tuvo que hacer la gente? Entre los que yo me cuento. ¿Sabe qué cosa tuvimos que hacer? Buscar ONGs que nos regalasen harina, darle harina a las panificadoras en exceso para que hiciesen pan y ese pan llevarlo a la gente. Se moría de hambre. Y algunos sin la mínima autoridad moral quieren descalificar la obra social. Y hay algunos pues, que tienen presencia política y que agarran y dicen, si está haciéndolo, señora, ¿cómo puedo, señor, cómo puedo ayudarlo? ¿Cómo puedo coordinar con usted? Quiero inscribirme en su partido. Se inscribe. ¿Alguna lideresa que tiene una trayectoria de obra social? ¿No es cierto? Le dijeron, ¿para qué pescado? Oiga, el pescado es alimento. Y saben ustedes, y lo habrán escuchado por todo lado, que pescados como el jurel, el bonito, son tremendamente alimenticios. Sí, pero también han inscrito. Si le han pedido inscripción, oiga, repartir 5 toneladas, ¿son cuántos? Digamos que cada pescado sea 1 kilo, son 5.000. 7 toneladas, 7.000 pescados. ¿Esa persona tiene 7.000 firmas? Porque tendría que tener 7.000, así como hace el fujimorismo, ¿no? Por pelota, una firma. Por ¿cómo se llama? Por utensilio, una firma. Por refrigeradora, 5 firmas. Así. Eso es otra cosa. Salir a recabar firmas para los que recaban y buscan inscripción. ¿De acuerdo? En el otro caso la gente se acerca. Por la trayectoria política de la persona que los está ayudando. ¿No? Que ha sido reconocida. Entonces, ¿qué tratan? De generar desconcierto. Decir, sí, carajo, esto es condenable, por aquí, por allá. ¿Y usted por qué regala lapicero, señor político? ¿Es condenable, pues, señor? No, que ese es un efecto publicitario. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No cree usted que la señora de la esquina necesitaría 5 panes, 10 panes, lo que vale un lapicero? En momentos y circunstancias en las que vivimos en todas las zonas pobres de Arequipa, y en los sectores medios hay pobreza. ¿Ah? Dejémonos de mascaradas, de tonterías. Lo que tenemos que hacer es que esos que están tratando de generar desconcierto, que tratan de generar, esos son los enviados del fujimorismo, que tienen que ser puestos en orden. Si no están puestos en orden, desaparecer pues de los partidos, sacarlos. Así tiene que ser, tienen que irse a su casa. No vamos a tolerar en este país, no debemos tolerar nada de trollismos ni de ese tipo de cosas, ¿no? Y todavía algunos críticos dicen y hablan, sí, condenable. ¿Así? ¿Y lo que has hecho?
Y lo que publican los medios sobre ti, ¿qué nombre tiene? ¿Qué nombre tiene? Hay que mirarse al espejo antes de descalificar. Eso tenemos que aprender en la democracia. A mirarnos primero al espejo y decir, ¿yo qué soy? ¿Tengo autoridad moral para hablar o no? ¿Tengo autoridad moral para decir que hago trabajo social o no? ¿Tengo autoridad para decir abajo la corrupción o no? ¿O consentí? Todos los partidos políticos importantes consintieron la corrupción. Entonces, esos dirigentes a su casa. Así de claro. Así de claro. A su casa. Hoy, que es el cumpleaños de Fernando Belaúnde, tenemos que hablar de democracia. Ahora, todo el mundo lo quiere publicar a Fernando Belaúnde, acá salen en las redes, etcétera. ¿Se han acordado de él? Cuando hemos obtenido beneficios ilícitos, manejando los partidos, ¿se acordaron de él? ¿Se acordaron de lo que decía Fernando Belaúnde Terry cuando han estado metidos en una serie de hechos inmorales? Cuidado pues, para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo por eso me había hecho estas anotaciones, ¿no? Eso me hace pensar, por eso decía, ¿no? Por eso decía, eso me hace pensar que hay infiltrados en los partidos. Hay pues infiltrados, que tratan de desprestigiar a los líderes. Que algunos se están volviendo porque les da pena lo que está pasando en el país. Y se están volviendo para comprarse el pleito del cambio. ¿No es cierto? Pero de un auténtico cambio. Porque esto no puede continuar. No vamos a ver pues, a una tira de irresponsables participar en las próximas elecciones. No. Tenemos que tomar las cosas bien claras. Tenemos que tomar las cosas con mucho cuidado. Hay muy buenos jóvenes y preparados, claro que sí. Esos que acompañen a la experiencia. Ahora se reflota, ahora se hace una reingeniería y después se agarra y se les dota con un embudo. Recuerdan, en los viejos tiempos decía, con un embudo los adoctrinamos en sus respectivas doctrinas de los partidos y después, entonces, que asuman la tarea de conducir los que son los bastiones de la democracia. Muchas gracias. Estás viendo ACUPE Televisión. Nuevamente con ustedes, queridos amigos. Para nosotros es muy importante llegar con nuestro análisis después de algún tiempo, pero las cosas se han venido dando. Hubo un terremoto, ¿no? Que caramba, el Perú entero se conmocionó. Era una tras otra, eran escenarios muy fuertes, muy duros. También ha habido teatro, ¿no? Acá se han sentado en el piso, ¿no? Ha habido teatro. Se han sentado en el piso. Luego, esta bancada naranja, que se acuerdan ustedes desde que ingresaron, nosotros hablábamos de que en el Congreso no había ningún tipo de compromiso con nuestro país.
Se notaba muy claramente que era el equipo naranja, el equipo fucsia, el equipo rojo, ¿no? Clarísimo se veía, clarísimo. Y bueno, pues una situación infantil, irresponsable, totalmente irresponsable. Faltaba ahí algunas mentes un poco sosegadas, ¿no? Tal vez si hubiera estado Marta Chávez, hubiera llamado a la reflexión o a la calma, ¿no? Hubiera llamado tal vez a un sentimiento de compromiso con el país. Lamentablemente, el fujimorismo estaba pues con nueva gente, ¿no? Esto de los nuevos es peligroso, muy peligroso, nueva gente, que en muchos de los casos la gente nueva es digitada por quienes financian las campañas, por quienes quieren coger el control para saquear los partidos. Y entonces, no vamos a decir que eso pasó exactamente, pero es incomprensible que personas con estudios de derecho, con maestrías, ¿no?, hayan llevado al abismo como han llevado a nuestro país. Cada uno de los pasos era demostrar el poder, ¿no? O sea, decir, no salió nuestra lideresa, bueno, pues ahora vas a ver, ¿no? Y entramos en un plano de venganza muy fuerte, lo que tiene que servirnos a todo el pueblo peruano. Estos sentimientos infantiles de la envidia, de la venganza, envidia, ¿no? Acá ha primado mucho la envidia. No sé qué pasa con la iglesia, que no forma, no da a conocer que estos sentimientos Dios los puso tal vez como una regla, una forma de actuar que va a proteger a uno mismo. Y es cierto, ¿no? La humildad, el ser cauteloso protege a las personas. Y esto se llama sensatez. Esto no se dio en absoluto. Acá primaba una envidia enfermiza, como muchos personajes lo tienen. Y la envidia en muchos de los casos ya lleva a las personas a la locura. Una locura que les hace imaginarse pues que son dueñas, propietarias de algo y que pueden hacer lo que les da la gana y luego con su cara lavada van a salir y van a pretender imponer y desconocer los gravísimos errores que se han cometido. Entonces, nuestro país, que viene de una cultura de corrupción que no fue de ninguna manera detenida. El Perú le dio una oportunidad a Toledo y se la dio. Y se la dio con toda la fuerza. El Perú le dio un respaldo muy fuerte a Alejandro Toledo. En este personaje primó el deseo de hacer plata, el hacernos los cholitos, ¿no?, que es otro complejo que hay que atender en nuestro país. Acá ya no existe la cuestión racial de discriminación hacia la gente que viene del Ande. No, ahora es al revés. Si tú vienes del Ande, pues te las vas a ver conmigo. Y esto yo lo he vivido muy claramente, ¿no? Muy claramente. Acá ese tema de discriminación ya tiene que empezarse a tratar. ¿Por qué? Las consecuencias son estas. Elegimos a un personaje, obviamente quienes en algún momento pensamos en el Perú, decimos, bueno, esta persona viene de los sitios más humildes, va a velar por esos sitios humildes. No, señores, no velaron por los sitios humildes, velaron por su bolsillo. Y empresas grandes les dieron 1 millón para que luche contra la corrupción, ¿no? Como lo declararon, dijeron que Soros había entregado a Toledo y que Toledo, en lugar de utilizar en una lucha contra la corrupción este dinero a través de su sobrino, Coqui,
hizo ponerlo en los Estados Unidos. Y así se acostumbró. Y entonces, él, que era el llamado a detener esta corrupción descubierta por Montesinos, no lo hizo. Y se dieron aquellas leyes, ¿no?, con nombre propio, leyes de necesidad y utilidad, donde no se fiscaliza absolutamente nada. Y ahí entró pues Odebrecht. Entró Odebrecht con toda raza a ser negociados en nuestra patria. Luego vienen los siguientes gobiernos, ¿no? El gobierno de Alan, su organización, que envidia, ¿no? Para quienes en algún momento estamos muy cerca a los partidos políticos o somos militantes, que hay pues escollos ahí que impiden que los partidos se organicen. ¿Por qué? Porque de esa forma, hablando mal de todo el mundo, echando barro, se apropian pues de las conexiones con la capital. Actos de egoísmo absoluto, puro, enfermizo. Estas personas deberían hacerse tratar con los psicólogos. Y eso es lo que yo pienso que necesitó Keiko. Fue una campaña muy fuerte, muy dura, donde ella aparece en el Hotel Marriott, me parece, en la azotea, ya con las señales de que había triunfado. Levantó las manos del triunfo. Entonces, esta derrota por 50.000 votos, ¿no?, que justamente eran los votos que había despreciado, y bueno, y toda la situación que se manejó, tenían que haber conmocionado en su psiquis, tenían que haberlo hecho. Y Keiko debió pasar a ser tratada psicológicamente. Era un golpe muy fuerte. ¿Qué ser humano es ajeno a golpes fuertes? De alguna forma nos decaen, de alguna forma nos hacen distorsionar. Y si por ahí tenemos pues personajes que van sin un poco de criterio, sin un poco de experiencia, ¿no?, de sensatez, de conocimiento de política, como ha pasado en la bancada. Y esto también ella lo ha manejado. Retiró a sus mujeres que habían marcado la diferencia, ¿no?, en medio de la corrupción. Retiró. Y entre ellas, uno de los baluartes que fue de Fujimori fue Marta Chávez. ¿Se acuerdan ustedes de las tres Martas? Marta Hildebrand, Marta Chávez, ¿no? Esto era, pues, ellos, de alguna forma, estas mujeres eran el soporte. Craso error, gran error de Keiko. Rodearse de gente que fue a la codicia y a la ambición del poder. Y entonces el poder, pues, es, ¿a quién no le gusta el poder? El poder obnubila. Estaban con su juguete nuevo, todos los congresistas, y había que jugar. Había que demostrar que somos las naranjas todopoderosas, la naranja mecánica, ¿no? Esa naranja poderosa que tenía que castigar ahora. Eso se dedicaron, a castigar. Al castigo, al abuso, a la imposición, ¿no? Una imposición que se manejó en forma absolutamente anormal. Una imposición irracional, no correspondía a la razón, no existía la presencia de un Congreso que había ganado por una amplia mayoría y que tenía la gran oportunidad de abrirle camino a su lideresa, haciendo un trabajo eficiente, transformando nuestro país con leyes. En sus manos tenían la dación de leyes, la atención de todos los problemas del país. ¿Quién no sabe por qué no se hizo esto? ¿Por qué son las leyes? Hasta la Fiscalía, el Ministerio Público nos dice, las leyes son así, y nos responden con todo. Entonces, ¿por qué no aprovecharon
esta gran oportunidad sirviendo al pueblo. No, había que jugar al Todopoderoso y había que castigar y había que sancionar. En algún momento Keiko quiso retroceder dando un mensaje de esta insanía, ¿no?, en que se envolvió su partido, pero ya fue muy tarde. Este choque de poderes pues puso en marcha todo lo que se había investigado en la época de Ollanta. En la época de Ollanta se había investigado a el APRA cuando caen los narcoindultos y a Fujimori. Y cuando empiezan a derrumbar a Nadine y a comprar las agendas, el pueblo peruano, que no es ignorante, se dio cuenta muy claramente que ahí había ya una venganza. Tú me denuncias, entonces yo te denuncio. Y con eso hay que ser muy claros. Todos los congresistas sabían. Todos los que han estado durante 20 años en el Congreso sabían. Si nosotros, que solamente habíamos sido contratados para desarrollar algún tipo de investigación, sabíamos perfectamente cómo se manejaba las componendas, los lobbies en conjunto, por supuesto que sí. Cómo se iniciaba una ley y luego se venía abajo porque había ahí alguna empresa a la que se estaba afectando. Esto se ha dado. Y a vista y paciencia de todos los congresistas que han estado en el Congreso. Es el pueblo que ha empezado a luchar, a enfrentar la corrupción, para que ellos digan, no, yo también soy anticorrupción. Sí, yo también soy anticorrupción. No se olvidan que yo hice eso y cosas pequeñitas. Y sí teníamos un Congreso altamente corrupto, un Congreso que no respondía pues para nada al trabajo para el que fueron elegidos. Congresistas que venían a Arequipa a sentarse en sus mesas, o sea, estas mesas que son utilizadas, un noble trabajo del Padre de Jesús, ¿no?, de San José, cómo lo han convertido en el mecanismo, en el instrumento para llevar a cabo cuántas concertaciones, cuánto delito se fragua en estas mesas. Así es que se dedicaron a armar mesas para atender los problemas, mesas, que no importaría el nombre, pero las han manchado estas mesas, totalmente desprestigiadas. ¿Qué elegimos? Elegimos personas que justifiquen con un nombre algún tipo de mesas de concertación o para que cumplan específicamente con los deberes que están estipulados en la Constitución Política del Perú. Sí existen ausencia de leyes, y leyes muy graves. Leyes que han dejado y que el día de hoy Arequipa también está temblando frente a la presencia de delincuentes, de sicarios. Por ahí nos cuentan que asaltaron en siglo XX con armas de fuego en otros sitios. Ya la delincuencia está en Arequipa. Y los congresistas, no, ellos no entienden, ¿no? Hay que dar la ley de la papa, la ley del pollo, la ley de todo, ¿no? Las leyes que no significan atención a los problemas más graves de nuestro país. La ley anticorrupción, no sé qué han hecho con la ley anticorrupción si cada vez hay más corruptos y más protegidos. ¿Han intervenido los ministerios públicos? ¿Ah? ¿Los han intervenido? ¿Por qué se quedan en el aire denuncias graves? Gravísimas. Son cosas que han pasado en nuestro país y que están pasando. Entonces la población obviamente que va a rechazar ese Congreso. Y entonces Martín Vizcarra solamente apretó el botón de la situación que existe,
no necesitaba más, también irresponsablemente. También irresponsablemente. Pero, ¿qué hacía frente a un Congreso impávido? Impávido. Y viene el ministro, sobre la presencia del ministro, pues nosotros elegimos el tribunal. Esos son nuestros padres de la patria. Nada de cariño ni de respeto a nuestro país. Nada. Eligieron integrantes del tribunal porque ¿a quién quieren seguir tapando? ¿A los que se escaparon? Y por ahí se callaron los aliados de los escapados y luego piensan que otra vez nos olvidamos y otra vez van a empezar. No, las cosas tienen que esclarecerse. Esclarecerse bien. Muy bien. No nos ha quedado otro camino, considero yo, que los que ha tomado nuestro presidente, y es nuestra tarea. Informarles a ustedes, hacer de este su medio, el medio que nos permita llevar a cabo todos los análisis, conversar. Pronto empezaremos a conversar con ustedes para recoger sus inquietudes. Empezaremos a capacitar. Nosotros durante muchos años, a través de esta profesión tan noble, ¿no?, que el día de hoy también es necesario que la mencione, el Día del Periodista. Ha sido el gran actor en estos momentos de crisis de nuestro país para ayudar a destapar la corrupción que existe en nuestro país. No quiero concluir sin saludar, sin recordar, sin brindarle un pequeño homenaje. Qué pequeños somos frente al único presidente que ha tenido nuestro país, que hasta el último minuto de su vida nos dio lecciones de honestidad, de compromiso absoluto con nuestro país. Él nació un 7 de octubre. Yo estaba analizando 7 de octubre del 2012, las fechas, ¿no? Él era Virgo, ¿no? ¿Qué había influenciado? Y es que su padre había sido un gran luchador por la justicia social. Este importante personaje, Fernando Belaúnde Terry, es y tendrá que ser la esperanza que el pueblo necesita. Un fuerte abrazo a todos aquellos seguidores de este gran líder, este líder que ya ha trasuntado todo tipo de fronteras y que lo que nos pedía en vida no es importante al morir. El hombre que no trasciende es el hombre que no sirve para vivir. Muchas gracias por todos esos conocimientos y esas palabras que escuchamos directamente de nuestro líder en todos los escenarios. En Palacio, en los pueblos jóvenes, con él y con su esposa hemos caminado, pueblos jóvenes, gran amante de la obra social, enamorado del Perú y de toda su gente. Muchas gracias y siempre a sus órdenes. Buenas noches. Estás viendo AQP Televisión.